Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a uno de los actores turcos más queridos y aclamados del momento, Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en una entrevista explosiva, una revelación que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación. Kerem Bürsin, en una entrevista exclusiva, ha hablado sobre un momento muy difícil en su vida, un momento que él describe como traición. Y no se trata de cualquier traición, sino de una traición que lo marcó profundamente y que, según él, lo cambió para siempre. Este vídeo, mi gente, es un análisis a fondo de esa entrevista. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada pausa de Kerem para tratar de entender qué fue exactamente lo que pasó y cómo ha afectado a este talentoso actor. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones y, sobre todo, la verdad que él nos comparte. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, suscríbanse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo, y no se querrán perder ninguno de los chismecitos que les tengo preparados. Y a todos mis suscriptores de siempre, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de la traición de Kerem Bürsin? Pues vamos allá. Como les decía, esta entrevista ha generado un revuelo tremendo. Desde que se publicaron los primeros extractos, las redes sociales han estallado. Todo el mundo está hablando de Kerem, de la traición, de quién podría ser el culpable. Y la verdad es que la entrevista en sí es bastante impactante. Kerem se muestra muy vulnerable, muy honesto. Se nota que hablar de este tema le cuesta, pero también se ve que siente la necesidad de compartir su verdad, de liberarse de ese peso que ha estado cargando durante tanto tiempo. En la entrevista, Kerem comienza hablando de sus inicios en la actuación. Recuerda con cariño sus primeros papeles, los desafíos que enfrentó, la ilusión que sentía. Habla de su familia, de sus amigos, de las personas que siempre lo apoyaron. Y es en este punto donde empieza a introducir el tema de la traición. No da nombres directamente, pero sí describe la situación con bastante detalle. Habla de una persona cercana, alguien en quien confiaba plenamente, alguien que lo apoyó en su carrera y a quien él consideraba un amigo, un hermano. Pero esta persona, según Kerem, lo traicionó de la peor manera posible. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Kerem no entra en detalles específicos, pero deja entrever que la traición tuvo que ver con un proyecto profesional, con una oportunidad que él había estado esperando durante mucho tiempo. Al parecer, esta persona cercana, movida por la envidia o la ambición, hizo todo lo posible para sabotearlo y quedarse con esa oportunidad. Kerem habla de mentiras, de manipulaciones, de puñaladas por la espalda. Describe cómo se sintió devastado al descubrir la verdad, cómo la confianza que había depositado en esta persona se hizo añicos. Dice que le costó mucho superar ese golpe, que durante un tiempo se sintió perdido y desilusionado. Pero la entrevista no se centra únicamente en el dolor y la decepción. Kerem también habla de cómo logró salir adelante, de cómo aprendió de esa experiencia y de cómo se hizo más fuerte. Dice que la traición le enseñó a ser más cauteloso, a no confiar ciegamente en nadie y a valorar aún más a las personas que realmente lo quieren y lo apoyan. También menciona que la experiencia lo ayudó a crecer como actor. Dice que el dolor y la vulnerabilidad que sintió durante ese tiempo le permitieron conectar con sus personajes de una manera más profunda y auténtica. Afirma que la traición, aunque dolorosa, fue una lección valiosa que lo preparó para enfrentar los desafíos que vendrían en el futuro. Ahora bien, ¿quién es esta persona que traicionó a Kerem Bürsin? Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Como les decía, Kerem no da nombres directamente, pero las especulaciones no han tardado en surgir. Algunos apuntan a un antiguo representante, otros a un compañero de reparto, incluso hay quienes creen que podría tratarse de una expareja. Los fans han estado investigando, analizando declaraciones antiguas y cruzando información para tratar de descubrir la identidad del traidor. Pero la verdad es que por ahora, no hay nada confirmado. Todos son rumores y especulaciones. Y quizás nunca sepamos la verdad.
Quizás Kerem prefiera mantener el anonimato de esta persona para evitar más controversia. Lo que sí sabemos con certeza es que esta traición marcó un antes y un después en la vida de Kerem Bürsin. Lo hizo más fuerte, más sabio y más cauteloso. Y también lo hizo más humano, más vulnerable y más cercano a sus fans. Porque al final del día, todos hemos sido traicionados alguna vez. Todos hemos sentido ese dolor, esa decepción, esa sensación de que el mundo se nos viene encima. Y al escuchar la historia de Kerem, muchos nos sentimos identificados con él. Nos damos cuenta de que incluso las personas más exitosas y famosas también sufren, también tienen sus momentos de debilidad y también tienen que luchar para superar los obstáculos que se les presentan en la vida. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad, lo que hace que Kerem Bürsin sea tan querido y admirado por sus fans. No solo es un actor talentoso y atractivo, sino también una persona real, una persona que no tiene miedo de mostrar sus emociones y de compartir sus experiencias con el mundo. En la entrevista, Kerem también habla de sus proyectos futuros, de sus sueños y de sus aspiraciones. Dice que está muy ilusionado con lo que está por venir y que está dispuesto a seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. También agradece el apoyo incondicional de sus fans. Dice que son ellos quienes le dan la fuerza para seguir adelante y que siempre estará agradecido por su cariño y su lealtad. Y es que la conexión que Kerem tiene con sus fans es algo muy especial. Él siempre se ha mostrado cercano y accesible, respondiendo a sus mensajes en redes sociales, interactuando con ellos en eventos y demostrándoles su agradecimiento de todas las formas posibles. Y sus fans, a su vez, lo han apoyado en cada paso de su carrera, celebrando sus éxitos y animándolo en los momentos difíciles. Es una relación de amor y respeto mutuo que es realmente admirable. En definitiva, la entrevista de Kerem Bürsin es una revelación impactante que nos permite conocerlo mejor como persona y como profesional. Nos muestra su lado más vulnerable, su lado más humano y su lado más resiliente. Nos enseña que la traición puede doler mucho, pero también puede ser una oportunidad para crecer y para hacernos más fuertes. Y nos recuerda que al final del día, lo más importante es valorarnos a nosotros mismos, rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen de verdad y seguir luchando por nuestros sueños. Y hablando de sueños, Kerem tiene muchos. Quiere seguir actuando, quiere seguir explorando nuevos personajes, quiere seguir trabajando en proyectos que le apasionen. Y también quiere seguir utilizando su plataforma para hacer el bien en el mundo, para inspirar a otros y para generar un impacto positivo en la sociedad. Es un hombre con una gran visión, con una gran ambición y con un gran corazón. Y estoy segura de que logrará todo lo que se proponga. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la entrevista de Kerem Bürsin. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. En resumen, hemos hablado de la traición que Kerem reveló, de cómo lo afectó, de cómo lo superó y de cómo sigue adelante con su vida y su carrera. Hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre la identidad del traidor, pero también hemos resaltado la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y la resiliencia. Y sobre todo hemos reafirmado el cariño y la admiración que sentimos por Kerem Bürsin, un actor talentoso, una persona real y un ser humano excepcional. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Qué creen que pasó exactamente? ¿Quién creen que lo traicionó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna otra sugerencia de tema para futuros vídeos, no duden en dejármela también. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunada de tenerlos como suscriptores. Y ahora sí, para finalizar, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Kerem Bürsin. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo, mi gente. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. *** ampliación de la noticia, la traición que marcó a Kerem Bürsin, más allá de los rumores ***. Hola de nuevo, mi gente.
Volvemos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin, porque esta historia, esta entrevista, da para mucho más que un simple resumen. Profundicemos en las implicaciones, las posibles interpretaciones y el impacto que esta confesión ha tenido en su carrera y en la percepción pública del actor. La entrevista de la que estamos hablando no fue una conversación superficial. Fue un ejercicio de introspección, un acto de valentía al exponer una herida que, aunque aparentemente cicatrizada, aún resuena en el alma de Kerem. Y es que hablar de traición, sobre todo cuando viene de alguien cercano, es abrir una caja de Pandora llena de dolor, desconfianza y cuestionamientos. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos contextualizarla en la trayectoria profesional de Kerem Bürsin. Recordemos que su camino hacia el estrellato no fue un lecho de rosas. Aunque su talento y carisma son innegables, tuvo que luchar por abrirse camino en un mundo competitivo y a menudo despiadado. Sus primeros papeles en Hollywood le enseñaron la importancia de la perseverancia y la necesidad de forjarse una armadura para protegerse de los golpes. Luego su regreso a Turquía marcó un punto de inflexión en su carrera. Consiguió el reconocimiento del público y la crítica, protagonizando series que se convirtieron en éxitos internacionales. Y fue precisamente en este periodo de ascenso, de consolidación de su carrera, cuando, según sus propias palabras, sufrió la traición que lo marcó. La ambigüedad en la descripción de Kerem sobre el incidente ha alimentado todo tipo de teorías. Algunos fans creen que la traición se produjo en el ámbito profesional, relacionado con un proyecto específico. Se especula con que un compañero de reparto, un director o un productor intentó sabotear su participación en una serie o película importante. En este escenario, la traición podría haber consistido en la difusión de rumores falsos para dañar su imagen, la manipulación de las negociaciones contractuales para excluirlo de un proyecto o incluso la filtración de información confidencial a la prensa para perjudicar su reputación. Son tácticas sucias pero comunes en el mundo del espectáculo, donde la competencia por los papeles y la atención del público es feroz. Otros, sin embargo, apuntan a un problema personal, quizás relacionado con una relación sentimental. Se rumorea que una expareja podría haberle traicionado al revelar detalles íntimos de su vida privada a los medios de comunicación, o al manipular una situación para ponerlo en una mala posición pública. En este caso, la traición sería una violación de la confianza, una puñalada en el corazón que duele aún más por venir de alguien a quien amó. Incluso se ha considerado la posibilidad de que la traición provenga de un miembro de su equipo, un representante o un manager que, movido por intereses económicos, haya tomado decisiones que perjudicaron la carrera de Kerem. En este caso, la traición sería una forma de explotación, una traición a la confianza depositada en alguien encargado de proteger sus intereses. La verdad es que sin la confirmación de Kerem, solo podemos especular. Y quizás sea mejor así. Quizás la intención del actor no sea revelar la identidad del traidor, sino compartir su experiencia para ayudar a otros a superar situaciones similares. Lo que sí es innegable es el impacto que esta traición tuvo en la vida de Kerem. En la entrevista se le ve más maduro, más reflexivo, más consciente de la fragilidad de las relaciones humanas. Habla de la importancia de aprender a perdonar, no por el bien del traidor, sino por el suyo propio. Dice que guardar rencor solo envenena el alma y que la única forma de liberarse del pasado es aceptar lo que sucedió y seguir adelante. Y es precisamente esta actitud resiliente, esta capacidad de convertir el dolor en aprendizaje, lo que define a Kerem Bürsin como persona. No se dejó vencer por la adversidad, sino que utilizó la experiencia para crecer, para fortalecer su carácter y para conectar aún más con su público. La entrevista también ha servido para reafirmar el apoyo incondicional de sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo, de muestras de cariño y de expresiones de admiración hacia el actor. Sus seguidores han cerrado filas en torno a él, demostrándole que no está solo y que siempre podrá contar con su lealtad. Este apoyo es fundamental para Kerem, que siempre ha valorado la conexión con su público. Sabe que son sus fans quienes le dan la fuerza para seguir adelante y que son ellos quienes celebran sus éxitos y le animan en los momentos difíciles. De cara al futuro, Kerem Bürsin se muestra optimista y ambicioso. Tiene nuevos proyectos en mente tanto en Turquía como en el extranjero, y está dispuesto a seguir explorando nuevos territorios artísticos. Quiere seguir desafiándose a sí mismo como actor y quiere seguir utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Su historia es un ejemplo de superación, una lección de vida que nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para seguir adelante.
Y es precisamente esta honestidad, esta vulnerabilidad, esta capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo, lo que hace que Kerem Bürsin sea un actor tan querido y admirado. Así que, mi gente, sigamos apoyando a Kerem en sus proyectos, sigamos celebrando sus éxitos y sigamos aprendiendo de sus experiencias. Porque al final del día, todos somos humanos, todos cometemos errores y todos necesitamos el apoyo de los demás para superar los obstáculos que se nos presentan en la vida. Ahora sí, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta ampliación de la noticia? ¿Creen que la traición fue en el ámbito profesional o personal? ¿Cómo creen que Kerem ha logrado superar esta difícil situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Kerem Bürsin. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo, mi gente. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.